Muy bien, orando de acuerdo a nuestra herencia en Cristo. Yo le invito a que vayamos directamente al libro de Romanos. Vámonos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, al capítulo 8. Capítulo 8. Vamos a leer los versículos del 16 hasta el versículo 19. ¿Por qué vamos a leer todo eso? Apenas voy a ocupar todo el 16 y la mitad del 17. Pero la segunda mitad del 17, el 18 y el 19 van a ser la base para la enseñanza de el próximo miércoles. Así que voy a invitarle a que lo leamos todo del 16 al 19. Dice la palabra del Señor. El Espíritu mismo, ¿qué hace? Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 17. Y si hijos, o usted podría decir, puesto que somos hijos, ahí dice, y si, pero podemos decir, puesto que somos hijos, testimonio del Espíritu también, entonces también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Luego dice, si es que padecemos juntamente con Él. Y esto es bien importante, ¿no? Si es juntamente con Él, para que juntamente con Él, ¿qué? Seamos glorificados. 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dejémoslo hasta ahí nomás, hasta el 18 nomás. Ahora, vamos a tomar varias enseñanzas de este pasaje. Y lo primero que vamos a señalar, porque el texto lo dice, es que sin lugar a dudas, somos hijos de Dios. Y esto testificado por el mismo Espíritu Santo. Todos sabemos que somos espíritu, alma y cuerpo. Y sabemos que el espíritu humano, el que Dios le dio al ser humano, le fue dado para que pueda establecer relación con Dios, que es espíritu. Por eso nos dio espíritu a nosotros, para que haya comunión entre el Dios que es espíritu y nos dio espíritu a nosotros. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo cuando usted ya ha sido adoptado como hijo de Dios? El mismo Espíritu le da testimonio ¿a quién? A su espíritu, ¿de qué? De que somos hijos de Dios. Ahora, ¿qué es y cómo es el testimonio del Espíritu Santo? ¿Qué es y cómo se da el testimonio del Espíritu Santo? Donde nos testifica de que somos hijos de Dios. Esta es una definición que espero hacerme entender. El testimonio del Espíritu es una impresión. Una impresión es algo que percibimos en el interior, en el alma. Es una convicción, es algo que nos llega por el Espíritu, que nos da una seguridad. A la vez, con la seguridad que nos da gozo y paz que se recibe en nuestro espíritu, pero que a la vez desde nuestro espíritu, entonces lo percibimos en el alma. El Espíritu Santo da esa información a nuestro espíritu, y del espíritu nuestro le llega esa impresión al alma, donde uno parece que lo estuviera viendo, como casi que tocando físicamente. Es una convicción interna profunda, que a la vez esa convicción nos va a dar gozo y paz. Nos trae gozo y paz, nos trae regocijo. ¿Por qué? Porque ese testimonio nos lleva a entender
que gracias a la obra que Jesucristo hizo por nosotros, nuestros pecados fueron perdonados. Y tenemos la seguridad del perdón. Pero a la vez de que tenemos la seguridad del perdón, tenemos también la certeza de la reconciliación. Y cuando esto está en nosotros, la certeza del perdón, la seguridad de la reconciliación, entonces lo que empezamos a percibir es que realmente tenemos una relación con Dios. Y ese es el testimonio que nos viene. De pronto, cuando una persona se rinde al Señor reconociéndolo como Salvador, la manera como cada quien lo perciba es muy distinto del otro. Es muy diferente, ¿sí? Porque, por ejemplo, algunos en ese mismo momento sienten un regocijo profundo, otros tal vez en ese momento nunca se han percibido tan miserablemente pecadores como en ese instante. Otras personas después sienten ese gozo, esa tranquilidad de que Dios sí le perdonó. Y entonces es algo tan propio, es algo tan personal, porque es algo que te llega del Espíritu Santo a través de tu espíritu, y es en el alma donde tú recibes, donde tú entiendes, donde tú sabes de que realmente a partir de ese momento eres un hijo de Dios. Pero también a veces pasa que otras maneras es que tú de pronto frecuentabas algo, ibas a ciertas partes, y después de haber hecho ya tu decisión, reconociendo a Jesucristo como tu único Salvador y siendo adoptado hijo de Dios, de pronto fuiste, digámoslo de alguna manera, un bailadero. Te fuiste para un bailadero, te invitaron a una reunión de fiesta en algún club, alguna cosa, y te fuiste. Pero estando allá, se empezó a sentir como una gota de leche en medio de un mosquero. Porque es al revés, ¿no? No es una mosca en medio de la leche, no. Sino que se empezó a sentir como si fuera una gota de leche en un mosquero. Se empezó a sentir incómodo. Empezó a percibir de que ya no pertenecía ahí. ¿No le ha pasado? ¿No lo vivió? Ahora con mayor razón. Inclusive uno está en por alguna razón, tiene uno que estar en ciertos ambientes donde de pronto se escucha mucho la grosería, la vulgaridad, la patanería. ¿Y cómo se siente usted? ¿Por qué? Si antes éramos felices con los cuentos verdes, los cuentos que no se pueden contar en la sala ni en la casa. Si antes hacíamos tantas cosas que no nos sentíamos pena ni vergüenza, inclusive volví y se repetía, y antes estábamos esperando que volviera a repetirse, ¿no? Pero ahora, ¿qué está pasando? Ahora hay algo dentro de mí que me dice: usted ya no pertenece ahí. Usted ahora es mío, usted ahora es mía. Yo dejé de reunirme con la gallada que yo andaba a causa de eso. Porque yo llegaba de trabajar y lo que hacía uno es la pantaloneta, camiseta, sandalias y plum para la esquina, hablar. ¿Y cuál era el hablado de allá? Literalmente, esto es literal lo que les voy a decir. La charla que teníamos era que robó a yo no sé quién, que le pegó una puñalada a yo no sé quién, esos eran los temas de la gallada con la que yo andaba antes. Y yo me reunía con ellos ya siendo cristiano, llegaba de trabajar y luego me iba para esa esquina y allá a charlar. Y claro, viene el cuento vulgar y la palabra grosera, porque el saludo normal de la gente, ¿cuál es? ¿Qué hubo? Con M, ¿no? No lo piense más ya, bórrelo. Bórrelo. Porque ese es el saludo. Inclusive en los muchachos de universidad y colegio sí que se ha vuelto popular eso de llamarse por la M, así entre hombres y mujeres se dicen de esa manera. Y entonces, cuando ya uno está en ese ambiente, pero uno es un hijo de Dios, ya eso le retumba en la cabeza a uno. Ya uno comienza a pensar: ¿yo qué hago aquí hablando estas cosas, estas babosadas, estas idioteces? Ya llegué yo a pensar: ¿yo qué hago aquí? ¿Qué estaba pasando? El Espíritu Santo, ¿qué está haciendo? Inquietándote. El Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo: usted no pertenece aquí. Está bien que un día vuelva, está bien que un día llegue a reunirse con ese grupo, pero ya desde la seguridad que usted tiene y para compartirles a ellos. Pero usted ya no es parte de este grupo. Ya usted no habla de la fiesta, ya usted no habla que se fue con tal muchacho no sé para dónde, ya usted no habla de que robó a este, que apuñaló a este, que peleó con yo no sé quién. Ya esos no son sus temas. ¿Usted qué hace ahí?
Y ese testimonio del Espíritu me sacó a mí de las galladas. Por un tiempo me volví una persona solitaria, porque todavía estaba en la iglesia, no tenía muchos amigos, y todavía, y ya me había apartado de los amigos de andanzas. Pero ese tiempo de soledad me sirvió para estrechar mi relación con Dios. Y ya luego me integré completamente con la iglesia. Y el día que pude volver a charlar con varios de los que fueron mis amigos, fue para decirles de que había la posibilidad de un cambio de vida para ellos. El día que volví, fue para decirles que Cristo les amaba también y que ellos necesitaban de la misma salvación que yo había recibido. Entonces, ¿qué está haciendo el Espíritu ahí? Dando, ¿qué? Testimonio a su espíritu de que usted ya vivió un cambio, que sigue siendo un ser humano, pero hay una particularidad. Usted es un ser humano con su espíritu unido al Espíritu de Dios, y eso lo constituye en hijo de Dios. Y dice la palabra entonces que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Otras veces puede ser que un texto especial se le abra, se le revela, como cuando dice la palabra, y a los que aman, que dice, y a los que creyeron en su nombre les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, y de repente el panorama se le abre y usted por primera vez entiende, claro, yo creí en Cristo, ahora yo fui adoptado hijo, y eso llega a su vida y eso le produce algo, un impacto interior. ¿Qué está haciendo el Espíritu ahí? Pues, testimonio de que usted es hijo de Dios. Amén o amén. Cuando usted tiene la práctica sana de orar, de leer la palabra, de congregarse, o antes de tomar la sana costumbre de congregarnos. Yo recuerdo que cuando estaba recién todavía convertido, me tocó ir a Bogotá de diligencia, y yo no conocía, bueno, tenía un tío allá, pero me tocó buscarlo porque no conocía nada de Bogotá. Lo interesante que todavía no se me olvida es, yo llegué, me ubiqué en la casa donde mi tío, y lo primero que quise saber era dónde había una iglesia por ahí cerquita para yo irme a congregar. ¿Usted cree que uno hace eso antes? Uno solo en una ciudad donde nadie lo conoce. ¿Cuántas ideas le vienen a la cabeza a uno? ¿Cuántas malas ideas? Pero ya uno, como hijo de Dios, va a otro lugar, y ¿qué es lo que necesita? Al pueblo de Dios. Necesita la comunidad cristiana. Necesita un lugar donde uno pueda congregarse, así sea por corto tiempo, pero no desconectarse. ¿De dónde sale eso? De que el Espíritu Santo te lleva a percibir la necesidad de estar en ese medio, de estar en ese contexto, de buscar ser edificados en la palabra. Es decir, hay muchas formas como el Espíritu Santo te va a dar testimonio. Muy bien. Entonces hay muchas formas, muchas maneras. Hay muchas cosas que Dios hace, su Espíritu hace, para darle testimonio a su Espíritu. El Espíritu de Dios busca la forma de comunicarse con su Espíritu para que desde allí su Espíritu le comunique a su yo, al alma, que usted realmente ahora es un hijo de Dios. Amén. Y lo está diciendo la palabra. O sea que nosotros tenemos que partir de ese hecho. Lo que ahora amamos no es lo que amábamos antes, y lo que ahora rechazamos no es lo que rechazábamos antes. Nuestra vida dio un vuelco de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios nos ha ido guiando. Pero lo segundo que nos está diciendo el texto es que sin duda usted, como hijo de Dios, ponle un poquito más de brillo a esto que está muy opaco. No, opaco, brillo. Sin duda, usted como hijo de Dios ahora tiene herencia en las riquezas celestiales. Es hijo, el Espíritu le da testimonio, y ahora ese testimonio también tiene que llevarle a algo más. Ahora como hijo, usted tiene herencia. Mire lo que dice el versículo 17. En la primera parte dice, y como hijo de Dios, heredero de sus riquezas y coheredero con Cristo. Bueno, esta es la versión mía, la paráfrasis mía.
Y si hijos, también ¿qué? Herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es decir, heredamos de Dios como Padre, heredamos una riqueza celestial y somos coherederos con Cristo, porque es a través de Jesús que nosotros vamos a recibir todo lo que el Padre ha determinado para nosotros. ¿Cuántos saben que tienen una herencia? ¿Cuántos saben que tienen una herencia? Ahora usted dice, uy pastor, pero yo fui al cajero esta mañana y habían telarañas. Fui al cajero y en vez de encontrar algo, encontré que estoy debiendo la cuota de manejo, en vez de encontrar algo. Pero todos sabemos, a mí me gusta pensar en Jesús. Cuando yo pienso en mi herencia, necesito pensar en Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿qué dijo de él mismo cuando alguien dijo, Señor, te seguiré? Y Jesús le dijo, hermanito querido, ni piense que usted va a ir a montarse en un Rolls Royce o que va a estar durmiendo en hoteles 5 estrellas, porque el Hijo del Hombre aquí en esta tierra no tiene ni qué, ni dónde recostar su cabeza. Había que seguirlo por comodidades, no. Pero lo que necesitaba, ¿qué? Lo que necesitaba, ¿qué? ¿No lo tenía o sí lo tenía? ¿Estaba al alcance de él o no? Yo lo he dicho en otros momentos. Yo creo que la túnica de Jesús, si tenía bolsillo, yo creo que lo tenía sin fondo. Él podía meter la mano y subirse las medias o amarrar la chancla, porque en tiempo no usaban medias, ¿no? Podía meter la mano por la falda, que era túnica que usaban, y amarrarse las sandalias, porque no cargaba nada. Y lo que la gente daba, porque había mujeres ricas que aportaban, ¿quién lo manejaba? ¿Quién lo manejaba? ¿Y qué hacía Judas? Se robaba, extraía de la bolsa, dice la Biblia, era una ratica, oiga, cosa tremenda, ¿no? Una ratica manejando la plata, ¿no? Eso es como poner a un pirómano a que sea el bombero, más o menos igual. Pero Jesús sabía que tenía las riquezas celestiales a su disposición. Amén. Solo que no las cargaba en el bolsillo ni en un título, no las tenía al alcance cuando eran necesarias. Si bien no tuvo donde recostar su cabeza, tampoco nunca le faltó nada. El día que necesitó un carrito para entrar a Jerusalén, le prestaron un Mini Cooper. Le prestaron un Mini Cooper nuevo, sin ser usado. Usted sabe lo lindo con los Mini Cooper, ¿no? Carrito todo chiquitico, porque era un burrito chiquito que le prestaron para entrar a Jerusalén. O sea que le prestaron un Mini Cooper nuevo. No era de él, lo necesitó y téngalo. Lo devolvió. Necesitó dónde ir a servir la última cena o la santa cena, y dijo, vamos a servirla allá en el aposento alto. No era de él, no estaba titulada a nombre de él, pero la necesitó. ¿Y qué pasó? La obtuvo. ¿Me hago entender lo que quiero decir? ¿Cómo Jesús la tenía tan clara? Nosotros, por ser hijos, tenemos herencia de Dios, pero dice el texto también que somos coherederos con Cristo. Ahora, ¿por qué? Porque Jesucristo viene a ser nuestro hermano mayor, y a quien Dios le entregó todas las cosas, dice la palabra del Señor. Miren lo que dice Juan 3:35. ¿Qué dice de Jesús? Dice Juan 3:35, el Padre, ¿qué pasa? ¿A quién ama? Al Hijo, hablando de Él, Jesús hablando de Él. El Padre ama al Hijo. ¿Y qué ha hecho? ¿Qué le entregó? ¿Cuántas? Todas. El Padre ama al Hijo y le ha entregado todas las cosas. Ahora, Jesús, si bien es nuestro Señor, también es nuestro hermano. Y es nuestro hermano mayor. Podríamos pensarlo como la familia, por ejemplo, de Duque.
Duque no es solo en la vida, él tiene una familia, ¿cierto? Y seguro que tiene hermanos. Y él es el presidente. El presidente de la República es el hermano de ellos. En nuestro caso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿qué es de nosotros? Es nuestro Salvador, es el Señor, pero también es ¿qué? Nuestro hermano. Y mire lo que dice Hebreos 2:11. Algo que es muy lindo, me gusta eso porque lo que dice en Hebreos 2:11 es maravilloso por ese amor de Él hacia nosotros. Dice, y no se avergüenza, no se avergüenza, no se avergüenza de qué. Usted tal vez diga, no, yo no merezco llamarme hermano de Jesús, pero Jesús le dice, yo que soy el duro, le estoy diciendo a usted que es mi hermano, ¿usted por qué va a negar eso? ¿Usted por qué va a rechazar eso? Amén. Ahora, nosotros somos herederos de Dios, pero estamos diciendo que, o dice el texto, que somos coherederos con Cristo. ¿Por qué? Ya lo vimos en Juan 3:35. Así como Él se humilló hasta lo sumo, ahora el Padre también, ¿qué ha hecho con Él? Le ha entregado autoridad sobre todas las cosas. Le ha dado el poder sobre todas las cosas. Entonces, Él se humilla, el Padre lo exalta, le entrega todo. Ahora, Él es nuestro hermano mayor. Y lo que el Padre le entrega, ¿con quién quiere compartirlo? ¿Con quién quiere compartirlo? Con todos sus hermanos. Con todos sus hermanos. Jesús no solamente recibió todas las cosas de la mano del Padre, sino que también recibió toda autoridad del Padre Celestial. Le entrega a su disposición todo. Es decir, literalmente podemos pensarlo. Es como el Padre diciéndole al Hijo, vea, todo está bajo su control, menos yo, porque yo estoy arribita. ¿Sí? Porque hay una parte en la Biblia donde dice que todo le fue sujeto, menos el Padre. Porque el Padre sigue siendo el Padre. Pero del Padre hacia abajo no hay sino una máxima autoridad. ¿Y quién es? Jesucristo. Jesús mismo lo dijo por allá en Mateo 28:18, después de haber resucitado. ¿Qué dijo Él? ¿Toda qué? Toda potestad, toda autoridad, ¿qué? Me ha sido dada. ¿Dónde? En el cielo y también en la tierra. Y aún lo que está debajo de la tierra. Entonces, cuando nosotros entendemos que sí, ya hemos sido adoptados hijos de Dios, gracias a la justificación que tenemos en Cristo. Ahora, Cristo es el heredero de todo, o mejor, le entregó como hermano mayor toda la riqueza y toda la autoridad, para que Él sea como el administrador, para que Él sea el que determine qué se va a hacer. Y a nosotros nos llama coherederos con Cristo, que juntamente con Él también tenemos el derecho de que todo lo que se le ha entregado a Cristo sea suyo y sea mío. Amén o no amén. ¿Lo creemos o no lo creemos, hermanos? ¿Qué es una herencia? ¿Qué es una herencia? ¿Qué nos viene a la mente? ¿Qué es una herencia? Posesiones, regalo, ¿qué más? Se lo voy a decir como lo dice el diccionario. Y póngale bien cuidado porque esto tiene una trascendencia tremenda. Una herencia es un derecho legal. Arranque por ahí. ¿Qué es? Un derecho. ¿Y ese derecho cómo es? Legal. Que tiene una persona, bien sea por la ley o bien sea por un testamento, de acuerdo a la voluntad expresada de la persona que lo posee, de la persona que ha tenido todas las propiedades bajo su poder, pero que ahora las transfiere a otra persona. Esa persona lo hace declarando
textualmente, le da un poder a la otra persona para decir, lo que es mío, ahora yo se lo transfiero a usted. ¿Lo puede hacer en vida? ¿Alguien que está vivo puede hacer eso? Claro, uno le puede entregar y regalarle lo que quiera a otra persona. Entonces, herencia puede ser una herencia en vida, que el que tiene la potestad sobre esas propiedades o lo que sea en propiedad, ahora por voluntad propia y por un documento legal le está entregando a otra persona la autoridad sobre esos bienes. Pero también puede ser por testamento. Inclusive hay mucha gente que muy organizada coge con tiempo y escriben ¿qué? El testamento. ¿Y qué es el testamento? El testamento es la última voluntad de una persona, y en esa última voluntad deja plasmado qué es lo que determina, y ese determinar es que le entrega, bien sea a sus hijos o bien sea a otra persona, el derecho legal sobre lo que ha sido de él o de ella. Ahora se lo pasa a la otra persona. Entonces la otra persona puede venir y tomar posesión, puede venir y determinar qué va a hacer con esas posesiones, porque ahora tiene ¿qué? Ahora tiene ¿qué? Un derecho legal. Y si alguien quiere quitárselo, ¿qué es lo que puede hacer? Puede pelear, porque ahora tiene algo que atestigua que la última voluntad de esa persona fue que ahora el heredero tuviera eso en su poder. Y si otro quiere quedarse, puede pelearlo o no. De ahí es que vienen los pleitos de las herencias, que por cierto, eso casi toda herencia terminan agarrando del pelo, y tienen que ir a arreglar eso en los tribunales, porque se forma el pleito, el que no quiere entregar con el que quiere quedarse con todo, o con el que sí, que repartamos justamente, pero no, mi papá como le dejó, o mi mamá como le dejó eso, yo no sé a quién, no podía haberle dejado todo eso. Por ahí tengo un caso muy cercano, que la mamá, engañada por la hija, fue y le firmó las escrituras, y cuando murió la mamá, resulta que las escrituras de la casa ya parecían al hombre de una sola hija. Y entonces cuando llegaron los hijos a decir, bueno, aquí que me toca, no les tocaba nada, porque en secreto la hija la engatusó la mamá y se la llevó y le hizo firmar el poder, le hizo firmar las escrituras para que le quedara el nombre de esa sola hija. Ahora, había más herederos. ¿Qué podían hacer los herederos? Entran a demandar, porque también tienen un derecho legal por constitución para reclamar lo que es de ellos. Y esa mamá que fue engañada y que fue engatusada y que terminó entregándoles esa propiedad a una sola hija, ahora eso se llama reversar. Pueden reversar ese documento y volver a dejarlo en pleno para repartir por equidad con los hijos. ¿Me hago entender lo que estoy diciendo? Lo que quiero decir aquí y enfatizar es que una herencia se recibe en vida o se recibe después de muerta la persona que quiso darnos esa herencia, y nos lo da y nos lo entrega con derecho legal. Con derecho legal. Y el derecho legal es lo que nos da a nosotros autoridad para después hacer uso según la voluntad o según la necesidad nuestra sobre esa propiedad o sobre aquello que hemos heredado. Amén. ¿A quién le entregó el Padre todo? ¿A quién se lo entregó? Al Hijo. Ahora, ¿cómo es el Hijo? ¿Injusto? Justo. ¿Hasta qué punto Jesucristo es justo con usted? Piénselo un momentico y me dice, ¿hasta qué punto? ¿Será que el Padre, sabiendo todas las cosas, le iba a poder decir al Hijo, todo lo pongo bajo tu autoridad, para que tú luego seas el que le repartas a tus hermanos lo que por derecho van a tener? ¿Hay hermanos que hacen eso? Lo que acabo de contar es hermana que se llevó a la mamá y la engatusó y la hizo que le firmara la propiedad a nombre de ella sola. Pero ¿cómo es Jesús? Piense esto. El Padre en amor nos quiere dar derecho a todo.
Lo hace a través de su Hijo Jesús, porque Jesucristo para usted, además de ser su hermano mayor, también es su Salvador, también es su Redentor. Y si Él entregó su propia vida para rescatarlo a usted, ¿se le va a quedar con un par de medias? Si Él entregó, dejó la gloria celestial, que luego el diablo llegó a decirle: mire, no hay necesidad de que usted se mate la cabeza, no hay necesidad que usted vaya a la cruz, usted puede evitarse todo ese sufrimiento, mire, póstrese, adóreme y yo le entrego todo. Y yo creo que Jesús es bien bobo, ¿no? Jesús diciéndole al diablo: usted es bien bobo. ¿Usted cree que de dónde vengo yo? ¿De dónde vengo? De la gloria celestial. ¿Qué me puso el Padre a la merced? Todo. Y usted viene a decirme jodada. No, si Él es soberano sobre todas las cosas, pero el mismo que viene se humilla por amor a usted y por amor a mí. Ahora, si Él entregó su propia vida, ¿no será que también le va a entregar lo que por derecho propio le pertenece? ¿Me hago entender lo que estoy diciendo? Por derecho propio, Él nos va a entregar lo que nos pertenece. Él no se va a quedar con nada. El que no escatimó, el que no eximió, el que no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿qué dice el texto? Oiga bien lo que está diciendo. Lo que el ser humano perdió a causa del pecado fue todo lo que Dios creó para nuestro bien. El ser humano pierde la gloria de Dios, pero ¿qué hace Jesucristo? Recupera para nosotros esa gloria. O a nosotros nos recupera para la gloria y ahorita nos coloca frente al Padre reconciliados con Él. Si el Padre entregó a su propio Hijo para rescatarnos, ¿no será que ahora nos va a dar con Él toda esa riqueza celestial de la cual Él tiene autoridad? Lo que está arriba, lo que está aquí, lo que está por debajo, ¿será que no nos lo va a dar, no lo va a disponer a nosotros? Eso es lo que está diciendo el texto. Ahora, Dios es un Dios justo. ¿Usted se acuerda la parábola de la mujer que iba continuamente donde el rey y le molestaba y le decía que fuera propicio a su necesidad, que le ayudara, y ese rey la sacaba tallada, como dicen los muchachos, la regañaba que se vaya, pero ella ¿qué hacía? Volvía, insistía. Ahora dice, si ese rey siendo malo terminó cediéndole y ayudándole a esa mujer porque lo cansaba ya de tanto molestarlo, y dijo: vaya, ayúdele de lo que está pidiendo para que no me moleste más. Ahora, ¿qué no nos dará Dios, que es un juez justo? Entonces póngale cuidado a lo que está pasando aquí. Una herencia es un derecho ¿qué? Legal. Y la Biblia nos muestra que Dios Padre es un juez ¿qué? Justo. Ahora que Dios, si Dios ha determinado darle a usted una herencia, ¿se le va a quedar con algo? Y la herencia la ha dispuesto a través de nuestro hermano mayor Jesucristo, quien se entregó por nosotros hasta morir en una cruz. ¿Será que se va a quedar con algo de lo que el Padre le dio para darle a usted? No se va a quedar con nada. No se va a quedar con nada el Señor, porque Él es bueno, porque Él es perfecto, porque Él es amplio, generoso. Usted ha tenido de pronto en su familia ese familiar que es amoroso, que es generoso, que hasta lo que no tiene lo quiere disponer para beneficiar a la familia. ¿Usted lo ha tenido? ¿Alguno tiene un familiar así? Cuando esa persona es así, ¿a quién le decimos que lleve los negocios de la casa? A esa persona. ¿Por qué? Nos inspira confianza, ¿verdad? Nos inspira, estamos seguros. No, y entregámosle todos los papeles y démosle los poderes. ¿Cuántos poderes son? Son tantos. Todos vamos a firmar ese poder, y ese poder lo va a manejar tal persona. ¿Por qué? Porque le tenemos confianza. ¿Jesucristo es digno de confianza? Por eso el Padre te dice que tú eres coheredero juntamente con Cristo. Y si al Padre le entregó, y si el Padre entregó a Él todas las cosas, pues el mismo Padre confía, y así es que Jesucristo pues va a entregar todo lo que te pertenece. Ahora, la pregunta es, ¿qué cosas?
Porque el texto está diciendo que nos entregó con Él todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Mire usted segunda de Pedro 1:3. Todas las cosas. Somos herederos de todas las cosas que le fueron entregadas a Cristo y que nos entrega a nosotros a través de Él. ¿Qué dice primera de Pedro 1:3? Segunda, perdón. Dice, como todas las cosas. Otra vez nombra cosas, porque son tantas que no se va a poder hacer una lista a usted de todo. Entonces le dice todas las cosas. Ahora, todas las cosas, ¿cuáles son? Dice que pertenecen a la vida y a la piedad. Ahora, cuando habla de la vida, es una manera de darnos a entender de lo que usted requiere para esta vida natural, para esta vida material. Las que pertenecen a la vida, a esto cotidiano, a esta vida humana, pero también las que pertenecen ¿a qué? A la piedad, lo cual habla de la vida espiritual, lo que usted necesita para estar en una perfecta relación con Dios. Entonces, dice que todas las cosas que pertenecen, que se necesitan, podemos decir, para esta vida natural y para la vida espiritual, ¿qué pasa? ¿Qué pasa según el texto? Dice que nos han sido ¿qué? Nos han sido dadas. Pero usted dice, ¿pero a dónde? Por el derecho legal que ya tiene. Nos han sido dadas como testamento. Nos han sido dadas por voluntad del dueño. Dios no muere nunca y en vida nos está entregando. Ahora, selló ese pacto sí con la muerte de Cristo, para que a través de Él recibamos todo. Entonces dice que nos han sido dadas, no te las ha puesto en la mano. No te ha puesto el montón, como que le digan a usted, venga, vea, esa casa que está llena de plata es suya. No. ¿Pero qué le ha dado? Ya le dijo lo que es suyo y el derecho que tiene y la autoridad que tiene para utilizarlo e implementarlo cuando lo requiera, cuando usted determine. Entonces dice que las cosas han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, que está hablando ahí del Padre Celestial. ¿Qué es lo que nosotros sabemos ahora? Que Dios es el Dios Todopoderoso. ¿Qué conocemos de Él? De su amor y su misericordia, de su generosidad. ¿Qué sabemos de Él con respecto a nosotros? Que nos ha adoptado como hijos. ¿Qué más sabemos de Él con respecto a nosotros como hijos? Que nos ha dado un derecho legal para tener herencia celestial. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso tan importante cuando pensamos en la oración, ¿desde qué ángulo nos paramos nosotros? ¿Lejos de Dios, pensando que el reino de los cielos es por allá atrás, allá lejos, o cercanos a Dios y parte del reino de los cielos, pero más, ahora como herederos también de las riquezas celestiales? Por eso la oración, para nosotros orar correctamente necesitamos hacer avances, porque hay algunos que todavía están orando como que Dios ni los quiere mirar, como que Dios no se interesa, como que no le importara, cuando usted tiene todas las condiciones para acercarse con confianza y tiene toda la autoridad por derecho legal para tomar lo que es suyo. Solo que como lo tiene el administrador Jesucristo, tiene que pedirlo en el nombre de ¿quién? Tiene que pedirlo en el nombre de Jesús. Entonces todo lo que usted necesita para la vida, para lo cotidiano, para usted como ser humano, ¿qué cosas necesita usted para la vida? ¿Usted necesita ir a Marte? ¿Necesita ir a Marte? ¿Para poder vivir? Ah, no, entonces no pensemos en Marte. ¿Qué cosas necesitamos aquí para vivir? Necesitamos un techo, necesitamos unos alimentos, necesitamos unos implementos que nos cubran, pero también necesitamos, inclusive por ahí, darnos un paseíto, así sea Panza entrada 3. Las cosas necesarias para la vida.
y las cosas necesarias para la vida espiritual, para la vida piadosa, nos han sido dadas. Y cuando tú sabes quién es Dios, y cuando tú sabes tu relación que tienes ahora con Él como padre e hijo, y cuando Él te ha dicho que tú tienes una herencia, entonces ahora usted sabe qué es lo que le ha dado el Señor. Llámese como se llame. Llámese como se llame. Llámese servicios públicos, llámese un par de zapatos, llámese una camisa, llámese lo que necesita. Hay otros que para vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios por la misión que les ha dado, han necesitado un avión, pues que tengan su avión. Yo no manité una moto para andar para arriba y para abajo. Ahí me dio la moto. Lo que necesitamos. Amén. Entonces, lo bueno es que el texto dice que nos han sido ¿qué? Nos han sido dadas, pero permita a Dios que esto lo podamos percibir. Usted dice, ¿pero a dónde? Por medio de un derecho legal. Y usted puede llegar a pedir y a reclamar lo que le pertenece. En el nombre del Señor Jesús. Entonces, por eso es que volvemos al ejemplo de Jesús. Jesús andaba con los bolsillos de la túnica rotos. No, mentira, pues yo no puedo decirlo tampoco. No sabía ni que tenía bolsillos. Pero no tenía dónde recostar la cabeza. Pero todo lo que necesitaba lo iba declarando, lo iba ordenando y le iba ¿qué? Le iba llegando, se le iba supliendo. ¿Abría las puertas imposibles? Las puertas imposibles. No solamente pensando en Él. El día que tenía a más de 5,000 personas escuchándole una predicación al aire libre y se dio cuenta que algunos ya estaban como desmayándose del hambre y le dijo a los discípulos, denle ustedes de comer. La necesidad no era de Él, la necesidad era de la gente que lo estaba escuchando. Pero de lo poquito que había, con la autoridad que tenía, porque todas las cosas le fueron ¿qué? Le fueron dadas, con ese derecho y con esa autoridad ordenó, y lo que había, que era poquito, ¿qué pasó? Se multiplicó y alcanzó para todos, alcanzó y sobró. ¿Dónde tenía Jesús la panadería? ¿Dónde estaba la panadería de Jesús para sacar todo ese poco de pan? ¿Y dónde estaba la bodega de pescado? ¿Me hago entender? Tenía que Jesús haber dicho, bueno, hasta que yo no vea la bodega llena de pan y hasta que yo no vea la bodega llena de pescado, yo no voy a decir que le den de comer a esta gente porque me encarto. ¿Él hizo eso? No, sabía que el Padre le ha entregado todas las cosas, que tenía la autoridad para poder ordenarlas y que se produjeran. Y lo que hizo fue bendecir y ordenar que se repartiera. Y lo que fue necesario, tanto para él como para los demás, fue provisto. ¿Me hago entender? Porque esa es la manera como Dios nos llama a nosotros también a que vivamos. Para la suplencia nuestra y para la suplencia de otras personas. Amén. Nos da la autoridad para que podamos reclamar. Ahora, cuando hablamos de todas las cosas, quisiera invitarles a que miremos Marcos 3:14. Porque cuando el Padre está pensando en todo lo que se va a requerir para que sus discípulos puedan tener lo necesario y para que puedan inclusive ministrar en su nombre, mire que en Marcos 3:14 dice algo muy importante que luego se complementa con Mateo. Pero leamos primero Marcos 3:14. Dice, y estableció a 12. Él lo llamó porque iban a hacer su mano extendida. Iban a hacer la multiplicación de Él multiplicado en 12, para que hicieran lo mismo que Él estaba haciendo. Dice, y estableció a 12 para que estuviesen con Él, primero. Y para enviarlos ¿a qué? A predicar, segundo propósito. Y tercero, y que tuvieran autoridad. 3 propósitos de Dios al llamar a los discípulos: para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad. Ahora, esta autoridad
digamos, sus alcances. Los alcances de esta autoridad, ¿cuál sería? Para sanar enfermedades, que es algo que tiene que ver con el cuerpo. Para echar fuera demonios, eso tiene que ver con la parte espiritual, que también muchas veces afecta el alma y el cuerpo, pero tiene que ver con algo espiritual. Y luego se complementa con Mateo 10:1. Miremos lo que dice Mateo 10:1, que es la misma cita vista desde el lado de Marcos y vista desde el lado de Mateo. Y dice Mateo 10:1, entonces llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos, para sanar toda enfermedad y sanar toda dolencia. Estaba tocando con lo espiritual, con las enfermedades del cuerpo y las dolencias del alma, todo lo que tiene que ver con lo sentimental, con lo que es emocional. Esa es la palabra más bien que no la encontraba, gracias. Con lo emocional, lo espiritual, lo físico y lo emocional. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Vemos que aún en el ministerio, como el Padre le entregó todas las cosas a Jesús, y Jesús quiere que Él las quiso repartir entre los que estaban, ahora llama a 12 para que esos 12 le ayuden a repartir esto, y esto se está extendiendo y ahora ha crecido, y lo ha llamado a usted y a mí también para que seamos beneficiarios, pero también para que nosotros le repartamos a otros de lo que el Padre le ha entregado a Jesucristo para el beneficio de nosotros. ¿Cómo le parece eso? ¿No es maravilloso la generosidad de Dios al extremo? Al extremo. Ahora, a partir de ahí entonces nos va a decir la palabra del Señor también, según Filipenses 4, 6 y 7, nos va a decir algo muy importante. Con toda esta base de que somos hijos, herederos de Dios, tenemos herencia de la gloria de las riquezas de Dios, somos coherederos con Cristo, a quien ha puesto como administrador, y ha suplido para todas las cosas, lo que tiene que ver con lo físico, con la parte humana y con la parte espiritual propiamente dicho. Ahora, cuando tenemos esto claro, entonces mire lo que dice Filipenses 4, 6 y 7. ¿Qué dice? Por nada estéis afanosos, sino que sean ¿qué? Conocidas vuestras peticiones. Mire, esto está en Filipenses, que es una carta en el Nuevo Testamento, no es ningún evangelio, es carta del Nuevo Testamento, la carta a los Filipenses. Y está diciendo la Biblia que usted como hijo de Dios y yo como hijo de Dios no debo de estar afanado, sino que debo de hacer ¿qué? Orar a Dios, y dice que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda ¿qué? Oración y ruego y acciones de gracias. Entonces, los que dicen que ya no tenemos que orar para pedirle a Dios nada, ¿están en lo cierto o están en lo falso? La palabra de Dios está diciendo en Filipenses 4, 6 y 7 que nosotros, que ya sabemos que somos hijos de Dios, que ya sabemos que a través de Jesucristo nos entrega todas las cosas, que sabemos que todas esas cosas tienen que ver con la vida humana y lo espiritual propiamente dicho, y que ahora usted y yo las pedimos en el nombre de Jesús para que nos sean provistas. Esto de que ya no hay que orar, que usted simplemente dé gracias, agradecemos lo que Dios ha hecho por un lado, pero también pedimos lo que tenemos derecho por otro lado. Porque por ahí se estaba enseñando que no tenemos ni que orar siquiera, ni siquiera que pedir nada. Pero lo estoy viendo en Filipenses 4, 6 y 7 que sí tenemos todo que pedir. Lo que tenemos es una garantía grande, mis amados. Tenemos una garantía grande. Y la paz de Dios, dice el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué va a suceder? ¿Por qué? Porque usted tiene la garantía del Padre, tiene la garantía de Jesucristo, tiene un derecho legal, tiene una herencia, tiene un derecho legal sobre esa herencia. Y usted, de acuerdo a estas verdades, ha orado, ha pedido. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tiene que manifestarse en usted? Por la confianza que tiene en el Señor, dejar que el Espíritu de Dios le
llene con su paz y con su fortaleza, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Cuando habla de los corazones, aquí habla de la parte emocional. Cuando se siente como con susto, como con nervios, como que a veces quiere dudar, ay, pero Dios a mí como que todo no me está escuchando, mira, yo no sé por qué no me oye. Entonces hay como un temor a que no ha sido todavía escuchado, recibido. Eso tiene que ver con el corazón, con las emociones. Y dice que cuando usted tiene claro, no solamente la relación con Él, con el reino de Dios, sino la herencia que tiene también ahora, usted que ora a Dios con base en el derecho legal, usted ahora descanse en confianza para que la paz de Dios que viene por el Espíritu Santo sea guardando sus emociones y guardando sus pensamientos, para que no lo lleven a cometer locuras, sino que le lleven a esperar poder ver la gloria de Dios en su vida. Concluyo con esto, mis amados. Nuestro avance en la oración en cuanto a cualquier suplencia de nuestras necesidades consiste en que tengamos presente que Dios Padre, de su propia voluntad, nos hizo ya partícipes de todas sus riquezas. Segundo, nuestra herencia está en poder de Jesucristo, quien como nuestro Redentor amoroso y hermano mayor, se goza en compartir con nosotros todo lo que nos corresponde. No se nos va a quedar con nada. Juan 14:3. Me fascina ese texto también porque da una revelación, da un puntico clave allí. Juan 14:3 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Juan 14:3. Oye, ¿será que yo estoy anotando mal? No, otra vez 32. Búsquelo ahí en Google un momentico. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice el texto. Ayúdeme para que no nos coja la tarde aquí. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, no, es Juan 14, pero ya capaz que no tengo 13. Yo digo que yo me acuerdo de los versículos, pero no me acuerdo de la dirección. Me pasa, me acuerdo del versículo, pero no de la dirección. Gracias, tengo que corregir el 32 y el 13. Dice: y todo lo que pidiereis al Padre. ¿A quién? Al Padre. ¿En nombre de quién? En nombre de Jesús. ¿Quién lo va a hacer, el Padre o Jesús? No. Lea bien. ¿Quién lo va a hacer? Ore al Padre en el nombre de Jesús. ¿Y quién lo va a hacer? Él dice: ¿quién es el yo lo haré? ¿Quién es el que dice yo? ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Jesús le está hablando a sus discípulos. Y Jesús le está diciendo: todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, ¿quién lo va a hacer? Jesús. ¿Sí lo pilla? ¿Por qué? Bueno, para que sea glorificado el Hijo. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Ya lo dijimos ahora. Porque el Padre le ha dado al Hijo, ¿qué? ¿No le ha entregado a Él todas las cosas? Oiga, es que la palabra de Dios no se equivoca en nada. La coherencia de la palabra es tremenda. Por un lado está diciendo que el mismo Jesús es el que declara: el Padre ama al Hijo y le ha entregado ¿qué? Todas las cosas. Ahora nos dice aquí en Juan 14:13: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque todo está en su mano. Y a través de Jesucristo es que nos viene todo. El Padre no te va a dar nada a ti aparte de Jesús. La tierra produce porque ya le dio leyes para que produzcan desde el principio de la vida. Pero lo que recibimos ahora, después de la caída, en la promesa de Cristo,
y los que ya recibimos la promesa en el cumplimiento ahora Jesús como nuestro Señor, como nuestro hermano mayor. Dice, yo lo haré, porque Él tiene toda potestad de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y todas las cosas las entregó el Padre. Entonces nuestra herencia está en poder de Jesucristo, quien como nuestro Redentor amoroso y hermano mayor se goza en compartir todo con nosotros. Él no se le va a quedar con nada a usted, mi hermano. Y lo último, bueno, dice una más, no ores como quien no tiene nada, porque si oramos sin la conciencia de que tenemos una herencia y un derecho legal, entonces no estamos orando en la plataforma de lo que Dios ha establecido para nosotros. Usted no puede orar como si usted no tuviera nada, fuera el pobrecito mendigo que está viniendo a rogarle. Dios le está diciendo que cuando ore con la conciencia de que usted es hijo de Dios, que usted es heredero de las riquezas celestiales y que usted es coheredero con Cristo. Lo que usted va a hacer cuando ora al Señor es, con base en su herencia y en el derecho legal, pedir en el nombre de Jesús. Entonces tiene que darnos una confianza en la oración, tiene que darnos una seguridad y nos tiene que colocar en otro plano al orar. No podemos venir a orar como que, Señor, pues si te parece, si te gustara, bueno, yo digo, no. Si creemos lo que la palabra está diciendo, me dice que yo como hijo tengo herencia de Dios y que yo ahora juntamente con Cristo también tengo todo lo necesario para la vida y para la piedad. Y que si yo lo pido al Padre en el nombre de Jesús, Jesús lo va a hacer porque Él tiene autoridad sobre todo. Y usted ora con base en su herencia y el derecho legal que le da que ahora usted tenga esa herencia. ¿Debemos de modificar la manera de orar o no? Tenemos que avanzar, porque si no nos quedamos patinando. Y termino ya con esto: como quien posee una herencia gloriosa, entonces por nada estéis afanosos. En vez de afanarnos, ayer escuché una frase de este señor Putin, que todo lo que dice está de moda, y él, hablando de su manera de gobernar y de la manera de ver las cosas, él dice que los gobernadores por lo general ponen toda su concentración en su problema, en los problemas, pero que él tiene aprendido del papá. El papá le enseñó: ponga el 5% de atención en el problema y el 95% de su atención en la solución. Entonces, cuando hace falta algo, cuando carecemos de algo, ¿dónde tiene que estar nuestra mente? ¿En lo que nos falta o en lo que tenemos? ¿Dónde tiene que estar el 95% de nuestra atención? En lo que yo soy hijo de Dios, en lo que yo poseo, una herencia celestial, en lo que yo puedo reclamar como un derecho legal en el nombre de Jesús para que me sea dado. Y eso tiene que llevarnos a orar de otra perspectiva. Amén. ¿Nos dice algo el Señor hoy o no nos dice algo?